¿Qué secretos sangrientos se esconden detrás de la conquista de América? ¿Sabías que, en el encuentro entre dos mundos, el esplendor de grandiosas civilizaciones fue sepultado bajo el yugo brutal de los conquistadores europeos? Prepárate para adentrarte en los genocidios más sangrientos ejecutados por los colonizadores en América. Una narración que despliega el oscuro poder de la avaricia y la barbarie a través de los siglos. En este video, profundizaremos en los eventos más brutales perpetrados por los conquistadores europeos en el Nuevo Mundo. Verás cómo la llegada de Cristóbal Colón desencadenó una trágica cadena de eventos que llevó a la aniquilación de los taínos en el Caribe. Te llevaremos al México prehispánico, donde la caída del gran imperio azteca bajo el asedio de Hernán Cortés dejó una marca de impacto en la historia. Descubriremos los crímenes y estrategias brutales que sometieron a los incas en Perú, y además, exploraremos la devastación que sufrieron los pueblos indígenas en las frías tierras de la Patagonia, además de otros eventos desgarradores que no conocías. Pero antes de sumergirnos en estos relatos impactantes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros y reveladores de la historia americana. Número 1. Genocidio taíno en la Española. En las tierras del Caribe, lo que ahora es República Dominicana y Haití, los conquistadores españoles llevaron a cabo un genocidio que diezmó al pueblo taíno. Bajo el mando de Cristóbal Colón, en el siglo XVI, esta brutalidad se apoderó de la isla de Quisqueya, conocida hoy como La Española. De una población entre 100,000 y 1,000,000, los taínos fueron esclavizados y forzados a trabajar hasta la muerte en minas y plantaciones. Los colonizadores ejecutaban a caciques y, según relatos, mutilaban niños y sometían a tratos inhumanos. Enfermedades traídas de Europa y persecuciones religiosas aceleraron el colapso demográfico. Para 1565, solo 200 sobrevivían, una devastación que reflejó el oscuro poder de la avaricia humana. Sin embargo, en 2019, un descubrimiento de National Geographic reveló que los taínos no fueron totalmente exterminados. Sus descendientes están presentes hoy, simbolizando una tenacidad indomable. Número 2. Exterminio de los guanches. En la exuberante isla de Tenerife, parte de las famosas Islas Canarias, ocurrió uno de los exterminios coloniales más brutales del siglo XV, bajo el mando de Alonso Fernández de Lugo. Durante la Matanza de Acentejo, miles de guanches fueron asesinados. Se calcula que hasta 5,000 fueron masacrados, ya que sus lanzas y piedras eran inútiles contra las espadas y arcabuces de los invasores. La violencia fue desmedida. Miles más fueron capturados y vendidos como esclavos, despojados de su tierra y sometidos al sufrimiento. El cristianismo fue impuesto con dureza, obligando a los guanches a renunciar a su fe bajo amenaza. Enfermedades nuevas devastaron aún más a los sobrevivientes, destruyendo una rica cultura. Este genocidio no solo terminó con vidas, sino que borró un legado cultural, un sombrío testimonio del precio del colonialismo. Número 3. La matanza de Cholula. En octubre de 1519, Cholula, México, fue escenario de una brutal masacre. Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas convirtieron la ciudad en un infierno sangriento, devastando la Roma de Mesoamérica. Cortés, mediante engaños, atrajo a la élite cholulteca y desató una matanza feroz. En pocas horas, las calles quedaban abarrotadas de cadáveres, incluidas mujeres y niños, mientras ardían los templos de Quetzalcóatl. Se calcula que entre 3,000 y 6,000 personas fueron exterminadas. Indefensos, los cholultecas fueron asaltados, esclavizados, y quienes buscaron refugio en el templo fueron quemados vivos. Con un pretexto ficticio, Cortés justificó este genocidio, pidiendo incluso perdón a las víctimas. Este acto atroz sembró terror, transformando Mesoamérica para siempre.
La resistencia azteca, simbolizada por la Noche Triste, expulsó a los españoles temporalmente. Sin embargo, en agosto de 1521, Tenochtitlán cayó tras el asedio, marcando el fin de la cultura azteca. Miles perdieron la vida y los tesoros de los aztecas fueron saqueados para saciar la codicia europea, un oscuro recordatorio de la deshumanización colonial. Antes de continuar, escríbenos. ¿Qué opinas sobre los horrendos genocidios desatados por los conquistadores europeos contra las civilizaciones indígenas? ¿Fueron nuestros antepasados víctimas de su propia ingenuidad y confianza en la humanidad? ¿O no había escapatoria ante la despiadada ambición y las armas tecnológicas de la época? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué piensas al respecto y ayudemos a dar voz a estas historias para que no queden en el olvido. Número 4. Las guerras Pequot. En las salvajes tierras de Nueva Inglaterra entre 1636 y 1638, se desencadenaron las atroces guerras Pequot. Este brutal conflicto enfrentó a los despiadados colonos ingleses de la bahía de Massachusetts, Plymouth y Saybrook, aliados con las tribus Narragansett y Mohegan, contra la acosada tribu Pequot. En un caótico torbellino de violencia, cerca de 700 miembros de la tribu Pequot fueron brutalmente aniquilados o capturados. Estas personas, ya diezmadas por las despiadadas epidemias de peste bubónica, viruela y hepatitis A, enfrentaron un implacable ataque que buscó su total exterminio. Con despiadada ferocidad, los colonos masacraron a los Pequot. Entre 500 y 1000 fueron asesinados, con apenas 300 siendo guerreros. Otros 500 fueron capturados, solo para ser cruelmente incorporados a tribus vecinas o vendidos como esclavos en las Indias Occidentales, condenados a una vida de desarraigo y opresión. La tragedia de los Pequot fue más que una mera derrota. Fue un intento sistemático de exterminio que les arrebataría siglos para apenas comenzar a reclamar sus tierras ancestrales. En una amarga ironía, sus antiguos aliados, los Narragansett y Mohegan, inmersos en sus propias rencillas, se lanzaron a la guerra en 1643, perpetuando el ciclo de violencia. La despiadada maquinaria colonial dejó una cicatriz sangrante en el corazón de las tierras que hoy conocemos como Connecticut y sus alrededores, una oscura advertencia del implacable rostro del colonialismo. Número 5. Genocidio cultural de Hernán Cortés. En el oscuro epicentro del horror, las calles de la actual Ciudad de México se bañaron en sangre cuando Hernán Cortés asedió sin piedad a Tenochtitlán, culminando en su catastrófica caída en agosto de 1521. Cortés, con la despiadada complicidad de los colonizadores españoles, ejecutó un genocidio cultural para aniquilar a los mexicas. En una estrategia calculada, aprobada por el emperador Carlos V, quien recompensó a Cortés con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, la vibrante ciudad terminó convertida en un campo de ruinas saqueado. Los templos majestuosos yacen en escombros. La sabiduría ancestral de los aztecas, registrada en códices, fue consumida por el fuego, silenciando la lengua náhuatl. Las obras maestras de oro fueron fundidas, convertidas en trofeos europeos, despojando al pueblo azteca de su esplendor. Miles de vidas fueron brutalmente arrancadas durante este asalto sin igual. Este acto bárbaro eliminó la esencia cultural de una civilización, dejando una cicatriz imborrable en la historia como testamento de la despiadada codicia imperialista. Número 6. Reducciones de los guaraníes. En los vastos territorios que abarcan la moderna Paraguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil, tuvo lugar una cruel campaña de sometimiento conocida como las reducciones de los guaraníes. Este oscuro capítulo, ejecutado por los colonizadores portugueses, españoles y los misioneros jesuitas que buscaban aniquilar la cultura guaraní bajo un manto de civilización. Bajo la fachada de la evangelización, los nativos fueron arrancados de sus tierras ancestrales y confinados en reducciones.
verdaderos campos de opresión donde fueron forzados a adoptar una nueva identidad impuesta. La cotidianidad de los guaraníes resonaba con el grito de las órdenes coloniales, mientras los trabajos exhaustivos y el implacable adoctrinamiento religioso despojaban todo rastro de su esencia original. La brutalidad no tuvo límites. Se estima que, a lo largo de esta atroz campaña, miles de guaraníes perecieron. Aquellos que se atrevían a alzar la voz contra la opresión enfrentaban el castigo con látigos y ejecuciones sumarias, mientras la selva era testigo silencioso de esta masacre. Estas regiones actuales, abarrotadas de historia y sufrimiento, narran un legado tétrico de sumisión. Las reducciones ejemplifican la devastación cultural y el genocidio perpetrado bajo el yugo colonial, donde el genocidio no solo extinguió innumerables vidas, sino que también profundizó la herida de una civilización viuda de sus raíces. Número 7. Aniquilación de los Selknam. En las heladas extensiones de Tierra del Fuego, hoy parte de Chile y Argentina, ocurrió un espantoso genocidio contra los Selknam, a manos de colonizadores europeos a finales del siglo XIX y principios del XX. Estos colonos, en su mayoría ganaderos y buscadores de oro, llevaron a cabo una brutal campaña que tiñó de rojo las nieves de la región. Los Selknam fueron perseguidos y cazados sin piedad, con recompensas ofrecidas por cada indígena muerto, resultando en la aniquilación de cientos a miles. Tratados como simples animales, sus vidas se valoraron menos que el oro buscado por los colonizadores. Relatos de esta abominación revelan tácticas de exterminio, incluidas cacerías organizadas y envenenamiento. Ni mujeres ni niños escaparon de la despiadada cacería, motivada por la expansión de la ganadería y la minería. Este capítulo oscuro resuena en el presente como un recordatorio del extremo al que puede llegar la deshumanización colonial. La aniquilación de los Selknam deja un legado de lamentaciones y memorias de víctimas silenciadas por la avaricia desmedida y la expansión europea. Ahora, te vamos a mencionar los últimos genocidios impactantes, pero antes dinos, ¿qué piensas sobre los que ya te mencioné? ¿Ya habías escuchado sobre ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando el contenido, presiona la manito arriba, menciona desde dónde nos ves y considera suscribirte. Lo haces en menos de un segundo y realmente nos ayuda a continuar creando contenido de calidad. Número 8. Conquista Inca. En el majestuoso imperio Inca que abarcaba partes de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, se desató un brutal genocidio a manos de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Francisco Pizarro, el implacable líder de la invasión, y su séquito de saqueadores desencadenaron una ola de violencia que desmanteló la esencia de la civilización incaica. Mediante ataques crueles y calculados, los conquistadores llevaron a cabo un baño de sangre, asesinando a decenas de miles de incas. Las masacres destruyeron casi por completo la estructura social y política del imperio más grande de América del Sur. La captura y ejecución del emperador Atahualpa en 1533 marcó el inicio de una campaña de terror que incluyó la quema de templos y la profanación de tesoros. Cusco, el corazón del imperio, fue devastado mientras los invasores arrasaban la cultura indígena. Lima, en la costa peruana, se convirtió en el bastión de la ocupación española, un sombrío recordatorio del alto coste humano de la conquista. Este genocidio y la destrucción cultural resuenan hasta hoy, un eco insaciable de la avaricia y el poder que consumieron una civilización entera. La conquista inca no solo significó un cambio de poder, sino un legado de violencia que dejó cicatrices indelebles en Sudamérica. Número 9. Expansión de enfermedades en el Nuevo Mundo. La llegada de los colonizadores europeos al Nuevo Mundo trajo una epidemia de muerte que fue tan devastadora como sus conquistas armadas. En regiones como México y Perú, las enfermedades introducidas por españoles, británicos y otros europeos causaron estragos genocidas entre las poblaciones indígenas,
mostrando un desprecio aterrador por la vida humana. No solo portaban armas y ansias de poder, sino también un arsenal invisible de enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. Estas se encontraban en los cuerpos indígenas, sin inmunidad, víctimas indefensas, colapsando ciudades y civilizaciones más rápidamente que cualquier espada. Se estima que entre el 50 y el 90% de algunas poblaciones fueron exterminadas. Zonas como Tenochtitlán, Ciudad de México, y Cusco en Perú vieron a sus habitantes diezmados por esta muerte invisible. El aire se llenaba de lamentos, opacando el genocidio físico de las espadas ante este holocausto biológico. Conscientes del impacto mortal, los colonizadores rara vez ofrecieron ayuda, dejando a los pueblos indígenas en la agonía. Los brotes pandémicos aseguraron que culturas y tradiciones fueran enterradas con las víctimas, reflejando un nivel de barbarie que aún resuena como un grito eterno. Para el evento número 10 ejecutado por los españoles, queremos que seas tú quien lo relate. Cuéntanos, ¿cuál crees que podría faltar en la lista y qué ocurrió durante la colonización? Estos eventos impactantes nos invitan a reflexionar sobre muchas cosas, incluso sobre cómo serían estas culturas si aún existieran hoy en día. Por el momento, podemos hablarte sobre las diferencias fundamentales entre civilizaciones precolombinas como los mayas, incas y aztecas. Si esto despierta tu curiosidad, asegúrate de no perderte nuestro próximo video, que estará enlazado en la descripción. En él, exploraremos las fascinantes diferencias entre estas magníficas culturas. Secretos místicos y sorprendentes te aguardan. Continúa con nosotros y visita nuestro canal para conocer más sobre estos legendarios imperios.